Ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Amén. Lo primero que observamos en el versículo 15 es que Juan cita literal y exactamente lo profetizado por Zacarías. Pero hay una parte de esta profecía que Juan no cita. Y no es precisamente porque se olvidara de ello, sino porque hasta ese momento esa parte no se había cumplido. Algo similar a lo que ocurre cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la sinagoga de los judíos, va al ministro, se le pasa el rollo del profeta Isaías, capítulo 61, y nuestro Señor empieza a leer: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Habiendo leído esta parte del profeta Isaías, nuestro Señor cierra el rollo, va y lo da al ministro y dice delante de todos los que estaban allí presentes en la sinagoga: hoy delante de vosotros se ha cumplido esta escritura. Pero el Señor leyó exactamente hasta la parte que se cumplió, porque no leyó la parte siguiente de la profecía que habla del día de la venganza del Dios nuestro, del cual hablábamos en esta mañana, el día de Jehová. Entonces nuestro Señor leyó hasta la parte donde se cumplió. Por eso dijo claramente delante de todos los que estaban allí: hoy delante de vosotros se ha cumplido esta profecía. Y lo mismo ocurre acá. Juan cita la parte de la profecía de Zacarías que se cumple. Y esto es nuestro Señor Jesucristo entrando a la ciudad de Jerusalén montado sobre un pollino, hijo de asna. En primera instancia, esta profecía se comunicó para reconfortar a los judíos tristes y desanimados después de su regreso de Babilonia. ¿Recuerdan que Israel fue deportado y fue cautivo en Babilonia? ¿En la época de quién? De Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esta profecía Dios la dio para reconfortar a las personas que llegaron después de la deportación de Babilonia. Y Dios le está diciendo a estas personas: no temas, no te desanimes, no te entristezcas. Llegará el día en que volverás a tener un rey. Vendrá alguien que pasará por las puertas cabalgando sobre un asno ante la mirada de todos. No como un guerrero que empuña una espada, sino como un príncipe de paz.
Recuerdan que hablábamos que el entrar cabalgando a una ciudad sobre un asno era señal ¿de qué? De paz. Vendrá a ti un rey santo, justo, mejor que David y que Salomón, que traerá consigo salvación a las almas. No pienses que estás desamparada porque ahora no tengas un rey. Seguramente ellos estaban tristes, estaban afligidos porque no tenían un rey. Y en ese momento específico Dios le dice a Israel, vendrá un rey, vendrá un Mesías, vendrá un príncipe y un señor, y entrará a la ciudad cabalgando sobre un asno. Tu rey viene a ti, manso, justo, humilde, salvador. Espera al rey que viene. Y es interesante que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, toda la esperanza y el consuelo para los hombres se encuentra en una persona. ¿En quién? En Jesucristo. Aparte de Él no hay esperanza. Separado de Él no hay ningún consuelo. No hay nada. Sin Cristo no hay nada. Y el término que aparece aquí, hija de Sión, es una expresión tierna para referirse colectivamente a los habitantes de Jerusalén. Es una expresión figurada que hace referencia al pueblo, siendo Sión un monte en la ciudad. Las palabras de esta profecía son mesiánicas. Iban dirigidas específicamente, apuntaban a Cristo, a un enviado diferente. Se trataba de alguien justo, humilde, un Mesías rey distinto y superior a todos los que levantaron en el pasado, dispuesto en esta oportunidad a ser el siervo sufriente de Isaías capítulo 53. Como ya lo hemos afirmado, es imposible concebir un viaje más voluntario y tranquilo hacia la muerte que el realizado por nuestro Señor aquí. Podríamos preguntarnos, pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no se defendió? ¿Por qué entró a la ciudad sabiendo lo que ya había determinado el concilio de Jerusalén, el Sanedrín y las autoridades judías? ¿Por qué no hizo nada para defenderse? ¿Por qué no venció a sus enemigos? ¿Por qué no dispersó a ese grupo de soldados y alguaciles que llegaron a prenderle? ¿Tenía el poder para hacerlo? Recordemos que cuando el apóstol Pedro sacó la espada para defender al Señor y cortó la oreja de este hombre, de este romano llamado Malco, el Señor dice, no se trata de eso, Pedro. Si yo quisiera, podía pedir a mi Padre en este momento y Él me enviaría 12 legiones de ángeles. Legiones. Una legión en el ejército romano iba de 6.000 a 12.000 hombres. El Señor dice, mi Padre me podría enviar ¿cuántos? Miles de ángeles en este momento. Es más, no tendría necesidad ni siquiera de hacer nada. Solamente con la palabra podía Él hablar y sus enemigos caer muertos, ipso facto. Pero no lo hizo. No lo hizo. Solamente hay una respuesta. Sufrió voluntariamente a fin de procurar la redención para las almas perdidas. Había determinado entregar su vida en rescate para que pudiésemos vivir para siempre. Y la entregó en la cruz por deseo absoluto de su corazón. Se ofreció voluntariamente, se dio, se entregó para que hiciesen con Él lo que quisieran. No sangró, sufrió y murió porque le venciera un poder superior, sino porque nos amó y quiso entregarse por nosotros.
No murió porque no pudiese evitar la muerte, sino porque deseaba con todo su corazón convertir su alma en una ofrenda por el pecado. Qué Salvador tan bondadoso y dispuesto el que tenemos. Se deleitó en hacer la voluntad del Padre y en abrir camino para que los hombres culpables y perdidos pudiesen acercarse a Dios. Versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que se las habían hecho. Los sucesos de este día y todo lo relacionado con la entrada de nuestro Señor a Jerusalén, aún los seguidores más cercanos no lograron entenderlo. Siendo ellos educados en un concepto judío y esperando a un glorioso Mesías terrenal, estaban siendo incapaces de ver el significado pleno de los actos del Señor. Aunque conocían las profecías, no se daban cuenta que Jesús estaba entrando a la ciudad como el legítimo rey de Israel. Y que todos los acontecimientos ocurrieron en cumplimiento fiel de las Escrituras. Así como los discípulos pueden haber creyentes sinceros y de corazón recto, con grandes lagunas y vacíos en su conocimiento. ¿Será que los hay? Seguramente. Lo sabemos porque todos somos ignorantes de muchas cosas. Pero lo más hermoso es que llegará el momento en que esas dudas e ignorancia tendrán respuesta. Para los discípulos fue en el momento después de que Cristo fue glorificado. Es después de la ascensión, cuando nuestro Señor Jesucristo fue recibido a la diestra de la majestad en las alturas, y vino el Espíritu Santo y repentinamente abrió los ojos de los discípulos al verdadero sentido del Antiguo Testamento. El Espíritu lo que hizo fue traer vivamente a su memoria estas y otras predicciones mesiánicas para mostrarles a estos hombres que ellos habían sido partícipes y actores inconscientemente del cumplimiento de estas profecías. En este mismo evangelio observamos que dice en capítulo 7, versículo 39, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, para que viniese el Espíritu Santo, ¿qué tendría que ocurrir primero? El Señor dice, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, ¿sí?, os enviaré al otro Consolador. Os conviene que yo me vaya. Entonces, en el momento en que nuestro Señor fue recibido, fue glorificado, en ese momento envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene para capacitar a los discípulos. Fue solo hasta después de su glorificación que el Espíritu Santo aclararía el significado correcto de los eventos y enseñaría todas las cosas. Pero en ese momento los seguidores de nuestro Señor Jesucristo no entendieron lo que estaba ocurriendo. Por consiguiente, las palabras y las acciones de nuestro Señor cobraron un nuevo sentido y un nuevo significado en el momento en que el Espíritu Santo les abrió los ojos y les capacitó y les guió a toda la verdad. Pero deteniéndonos y considerándonos algunos acontecimientos en nuestras vidas, mirando en retrospectiva, a veces podemos entender hasta qué punto Dios nos ha guiado. No sé si usted puede mirar hacia atrás en la medida en que va pasando el tiempo y los años y decir, hasta el día de hoy, aquí y ahora, Dios me ha guiado.
Dios me ha enseñado. Tal vez en algún momento tuve muchos vacíos, muchas dudas en mi vida. Tal vez tuve momentos de crisis, tantas cosas que no lograba entender, pero podemos decir confiadamente que hasta el momento el Señor nos ha ayudado, nos ha capacitado, nos ha guiado y nos sigue mostrando su voluntad. Entonces los discípulos se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él. ¡Qué tremenda es la memoria del hombre! ¿Usted se acuerda de cosas de hace cuánto tiempo? ¿Cuáles son los recuerdos más remotos que tiene en su mente? Yo me acuerdo de sucesos que tenía cuando tenía 4 años. Y es tremenda la capacidad de la memoria, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas uno puede almacenar en la memoria? Y lo interesante es que es más rápida que un computador. Usted llega y necesita una información y llega y ¡prum! Y en el momento ya la tiene. Es impresionante. Pero más tremenda es la obra del Espíritu Santo, recordando, enseñando y trayendo a memoria las palabras del Señor Jesucristo. Hay pasajes de la palabra de Dios que yo no sé cómo los aprendí. Bueno, a mí me gustaba coger la Biblia y transcribirla y llenar cuadernos. Siempre me ha gustado escribir y llenar cuadernos. Y bueno, voy a copiar este salmo. Pero yo no sé cómo los aprendí. Y creo que es la obra del Espíritu Santo de Dios. Es la obra de Dios. Porque si fuese por nosotros, tal vez no llegaríamos a nada. Pero podemos pensar en cuántos sermones, cuántos textos de la Biblia, cuántas palabras, parece que en algún momento no las hemos entendido. Sí, seguramente leemos muchos versículos de la palabra de Dios y decimos, no, pero es que no entiendo nada aquí. Tal vez nos pasa eso, no, es que no entiendo. Pero ¿cómo sabemos si más adelante Dios por medio de su Espíritu Santo traerá esas palabras con gran luz y potencia en un momento específico de nuestra vida para enseñarnos? Termina el pasaje diciendo de que se las habían hecho. Es decir, que mucho después de la entrada en Jerusalén, los discípulos descubrieron que habían sido actores inconscientes en el tremendo cumplimiento de la Escritura. Esta es una reflexión para todos nosotros. Durante la mayor parte de nuestras vidas no tenemos ni la menor idea de la medida en que los grandes propósitos de Dios se están cumpliendo en nosotros y por medio de nosotros aquí. Entonces llegará un momento cuando comprendamos con asombro y maravilla el pleno significado de muchas cosas. Tal vez de pronto no sea en esta tierra. El apóstol Pablo dice que cuando esté en la presencia del Señor conocerá cómo fue conocido. Tal vez de este mundo tendremos que partir con grandes interrogantes, pero habrá un momento en que todas las dudas se despejarán y será cuando estemos en la presencia del Señor. Allí tendremos un conocimiento perfecto, pleno, de todas las cosas. Aún mire que el mismo Juan, autor del Evangelio, reconoce aquí su propia ignorancia. Él era uno de los 12. Juan era uno de los 12. Y dice que los discípulos no entendieron. Él estaba entre los discípulos. Sin embargo, más adelante el Señor les iba a mostrar el significado de estas cosas. Versículo 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos.
En este versículo 17 y el 18 se explica a la multitud que la llegada de nuestro Señor trajo dos multitudes. Unos que venían con Él desde Betania, los que fueron como los testigos, los que presenciaron lo que nuestro Señor hizo, el tremendo milagro, el maravilloso milagro de la resurrección de Lázaro. Ellos venían con Él desde Betania a Jerusalén, y luego una multitud que salió a recibirle, una multitud que salió de Jerusalén. Entonces fueron como dos multitudes, como dos olas cuando se encuentran. ¿Sí? Allí estaban esas multitudes, con palmas en las manos, como ya lo vimos, gritando, clamando fuertemente: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, sálvanos ahora, el Rey de Israel. Y estaban todos allí. Pero ¿cómo debió quedar la gente que vio la resurrección de Lázaro marcada? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que para ellos fue algo tan fácil de olvidar? Ver cómo un hombre salía del sepulcro. Tuvo que haberlos marcado tremendamente. Seguramente muchos de ellos, por medio de ese milagro, quedaron completamente conmovidos, marcados. Se consideraban dichosos por haber sido testigos de esta increíble demostración del poder divino. Cuando hemos visto el poder y las maravillas del Señor, cuando somos testigos de lo que Él ha obrado, es imposible quedarse callado. La gente aquí estaba dando testimonio, aún en medio del bullicio, en medio de la algarabía, en medio de la procesión. Decía: mire, este que va ahí montado sobre ese asno es el mismísimo Señor que fue al sepulcro de Lázaro y le dijo: ven fuera. Y el muerto salió de la tumba. Pero siempre que Dios ha hecho algo en nuestras vidas, es imposible quedarnos callados. ¿Quién se puede quedar callado cuando Dios ha obrado en su vida? Cuando ha visto algo, cuando ha visto el poder de Dios. Si hay alguien que no tiene nada que contar, que no tiene nada de qué hablar acerca del Señor, que no tiene ningún testimonio para dar, es porque seguramente no ha conocido la verdad. Pero todo creyente, todas las personas en los que Dios ha hecho algo, tiene algo que contar. Tiene algo que decir a los demás. Tiene un testimonio para dar. La gente aquí daba testimonio. Se trataba de una acción repetida. Testificaban que verdaderamente se había obrado un milagro. Y es digna de atención la expresión con la que termina el texto. Dice: llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Esas palabras nos recuerdan la forma increíble y los medios que utilizó nuestro Señor. ¿Qué tuvo que hacer nuestro Señor para resucitar a Lázaro? Hablar solamente. Hablar. El Señor habló y Lázaro vino a la vida. Versículo 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces, como ya lo dije, una multitud venía y la otra multitud salía. Dos multitudes se encontraron allí. Este grupo que salió, había peregrinos que habían llegado a Jerusalén para la Pascua, como también habitantes de la ciudad y algunos líderes religiosos. Muchos de ellos eran más que
no eran seguidores. No se puede decir que se trató de una fe verdadera aquí, sino simplemente gente movida por la curiosidad, espectadores que iban siguiendo al Señor, esperando ver algo sensacional. Bueno, este fue el que levantó a aquel que estuvo muerto, vamos a mirar a ver qué más va a hacer. Y siempre es posible reunir multitudes y atraer gente por un tiempo con sensacionalismo. ¿Se han dado cuenta que muchos hoy en día lo están haciendo? En esta semana leía por ahí que un hombre, un pastor por allá, yo no sé en qué continente, parece que es como en el África, el hombre cada vez que hace sus shows de evangelismo y todo esto, ocurren cosas extravagantes. En la última parece que apareció un torbellino de fuego allá y decían que era el torbellino que había aparecido en los días de Elías. Otros dicen, bueno, va a caer escarcha del cielo y van a haber cosas espectaculares y extraordinarias, cosas extravagantes. Pero uno se pone a mirar detrás de todo eso, ¿qué? Detrás de todo eso, ¿qué? O sea, ¿en qué beneficia la fe ver que apareció ahí algo dando vueltas ahí como en forma de fuego? O sea, ¿cuántas multitudes hoy en día no se están congregando como lo hizo esta gente? Pero no para seguir al Señor Jesucristo en obediencia y fe, sino para ver algo extraordinario y algo sensacional. Mientras los falsos maestros y los falsos cristos, los falsos ungidos, les están mostrando una serie de milagros y de cosas engañosas para atraerlos y para seducirlos. Eso es lo que se está viendo. Bueno es seguir al Señor y buscarle de corazón sincero. No así es ir en pos de cosas extravagantes y asombrosas para satisfacer el deseo de lo novedoso. Esas personas siempre van a querer ver algo más y siempre van a buscar algo más. Los judíos querían ver señales y nuestro Señor hizo grandes señales, poderosísimas. Sin embargo, más bienaventurados aquellos que pueden creer sin ver. Si usted quiere ver milagros y cosas extravagantes, como lo digo, no busque al Señor, vaya a donde un brujo. ¿Sí? Los brujos hacen unas cosas y, ¿recuerdan qué hicieron los brujos en Egipto? Cuando Moisés tiraba la vara y la vara se convertía en serpiente. ¿Qué hacían los brujos? Lo mismo. ¿Qué hará el anticristo y el falso profeta en el tiempo de la tribulación? Lo mismo. Van a hacer descender fuego del cielo. Si usted quiere ver esas cosas, entonces vaya a donde se las den. Pero si quiere seguir al Señor Jesucristo, debe aprender a andar por fe y no por vista. Termina el versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Este texto contiene una doble confesión: fracaso y victoria. ¿Fracaso para quiénes? ¿Quiénes se sentían fracasados en este momento? Los fariseos. ¿Y quién estaba siendo victorioso? Jesucristo nuestro Señor. Las palabras que aparecen aquí son propias de personas desconcertadas, airadas ante el fracaso de sus planes.
Otra versión dice que los fariseos comentaban entre sí: ¿veis o estáis viendo? No adelantáis nada. Todo el esfuerzo por frenar la obra e influencia de nuestro Señor Jesucristo se les estaba yendo, se les estaba saliendo de las manos. Presenciaban a una gran multitud que le rodeaba y le aclamaba rey, cuando de verdad querían que la gente fuese y le agarrase y le prendiese como un malhechor y se los entregase para matarlo. Por supuesto, no podían hacer más que quedarse quietos y observar. Imagínense cuál debió haber sido la indignación, la frustración, la rabia, la impotencia, viendo allá tal vez desde los muros de Jerusalén allá. Miren, miren lo que está pasando. Allá va ese hombre que tanto odiamos. Allá va. Y mientras nosotros queremos matarlo, mire cómo la gente lo está aplaudiendo, mire cómo la gente está gritando, lo están declarando rey. Se estaban cada vez envenenando más en su propio odio y resentimiento. Estaban fuera de sí. Nada de lo que pudiesen decir o hacer tenía el menor efecto. De este modo se vieron obligados a ver a su enemigo más odiado entrar triunfalmente a Jerusalén. Eso es algo tremendo, glorioso. Jesús es el Rey victorioso. Y así como lo hizo en este momento acá, entrando a la ciudad con los fariseos y con los religiosos de la religión judía, en algún momento el Señor Jesucristo lo va a hacer en el segundo cielo con Satanás y sus demonios. Cuando el Señor Jesucristo venga a levantar su iglesia, se encontrará con ella en el aire, en el cuartel general del mal, en el centro de operaciones de Satanás. Y es como si el Señor Jesucristo llega y les dice: miren lo que va a pasar aquí. Miren lo que va a ocurrir. El Señor Jesucristo levanta a su iglesia, la toma para sí, se encuentra con ella, y Satanás y sus demonios van a ser allí los observadores. Y se van a... imagínense cómo va a ser. Como los fariseos. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer de esa forma. ¿Por qué no actuamos antes? Tal vez decían. ¿Por qué no lo quitamos del medio antes? Mire, ya todo el mundo está detrás de él. La gente se va tras él. Noten cómo todos le siguen. En su fracaso y desespero no se daban cuenta que el interés de la multitud era cosa pasajera, que la adoración fue breve y el compromiso superficial, y que los que realmente estaban dispuestos a adorar a Jesús como Dios eran muy pocos. Sabemos que lamentablemente de todas esas multitudes, ¿cuántos verdaderos creyentes habrían? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno sería que todo el mundo se viniera detrás de Cristo. A este mundo pecador y perdido, ¿qué sería lo mejor que le podría ocurrir? Volverse al Señor, ir detrás de Él, seguirle. Pero sabemos que será algo que no va a ocurrir. Esto no va a pasar. Qué bueno que toda la humanidad siguiera a Jesús, pero no va a ocurrir. Es verdad que Cristo murió por los pecados del mundo. Cristo murió por los pecados del mundo. Potencialmente su obra es suficiente para todos. Es decir, que en potencia el Señor Jesucristo murió ¿por cuántos? Por todos. ¿Pero todos van a ser salvos?
¿quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes van a ser salvos? Los que le reciben, los que creen, los que se apropian de su sacrificio, los que se acercan a Él, los que depositan en Él su confianza absoluta, los que le creen. Esos serán los salvos. En la siguiente sección Juan nos hablará que unos griegos llegaron a buscar a Jesús. Y este evangelio de Juan es específicamente el evangelio que se escribe para mostrar que la salvación es para todos. Gentiles, judíos, todos los que miren por la fe al Señor Jesucristo, todos hallarán salvación. Pero esa falsa doctrina de la redención universal no tiene ningún sustento bíblico. La redención universal dice que el Señor salvará a todos los hombres. ¿Será esto cierto? No todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos. Los que rechacen el don de Dios, como lo observábamos en Juan 3:16. Ayer estaba ahí volviendo a mirar la enseñanza de Juan 3:16 y hablábamos de el don más grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos del dador más grande, del regalo más grande, de la salvación más grande, de la condenación más grande. Pero si un hombre rechaza el regalo más grande, ¿qué le puede esperar? La condenación más grande. Si no acepta lo que Dios ha hecho por él en Jesucristo, si no acepta la obra de Cristo y si no viene a Él por la fe, lo único que le queda será la condenación más grande. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mucha gente viene a Cristo por curiosidad. Mucha gente viene a Cristo esperando ver algo sensacional, esperando encontrar cosas extravagantes. Y seguramente cuando no las hallen, entonces se apartarán como lo hizo la multitud del capítulo 6. ¿Recuerdan? Después de que les dio pan, una multitud muy grande le seguía. Y llegó un punto en donde aún los 12 estaban allí como, ¿qué pasó aquí? Y el Señor les dice, ¿acaso también vosotros os queréis ir? Si ustedes también quieren, pueden salir. Bien, mis hermanos, vamos a orar y le damos gracias a Dios por esta palabra.